Bueno, en este ejercicio lo que vamos a hacer es trabajar con un bosquejo de un gráfico de una función f, ¿sí? Y a partir de él vamos a tratar de contestar algunas cuestiones. Entonces el ejercicio nos dice que a continuación se muestra el bosquejo del gráfico de una función polinómica de tercer grado. Esos son los datos que da y aquí está el bosquejo del gráfico. Entonces nos pide hallar la imagen, hallar el signo de f de menos 4. No nos está pidiendo hallar el valor específicamente, ¿sí? Nos está pidiendo que indiquemos el signo. Entonces, para eso vamos a tratar de usar el gráfico. Hallar la imagen de menos 4 en la función f, es decir que si en la función x toma el valor menos 4, entonces la imagen f de menos 4, a ver qué signo tiene. Entonces, en el gráfico esa información la podemos obtener si identificamos en el eje de las x el menos 4, que estaría por acá. Queremos ver su imagen, qué signo tiene. Entonces, vamos a identificar el punto del gráfico. Voy verticalmente hasta intersectar el gráfico. ¿Qué punto del gráfico corresponde al valor de x menos 4? ¿Sí? Y para ese punto voy a mirar el valor de ordenada. ¿Sí? Que no sé cuánto es. No lo voy a poder calcular porque no tengo esa información. Pero sí sé que es positivo. Entonces, la parte A ya la podemos responder. ¿Sí? Que a partir del gráfico f de menos 4 es mayor que 0 o que es positivo, es lo mismo. ¿Ah? Ahora vamos a pasar a la parte B. La parte B nos pide resolver f de x menor que 0. Es decir, tenemos que ver para qué valores de x, para qué valores de este eje x, ¿sí? Las imágenes f de x son menores que 0. Entonces, si nos fijamos en esta zona del eje x, las imágenes, cuando identifico imágenes, ¿sí? En esta zona que estoy marcando aquí, de menos 3 a la izquierda, son todas positivas, porque cuando busco una imagen es positiva. Para cualquier valor menor a menos 3, ¿sí? Son positivas. Entre menos 3 y 2, ¿qué sucede? En este intervalo que estoy marcando acá, si identifico alguna imagen, cuando identifico, tiene un valor negativo. Todas, cualquiera que esté entre menos 3 y 2. ¿Qué pasa para valores mayores a 2? Sucede lo mismo. Cualquier valor de x que identifique en esta zona, mayor que 2, tiene imagen negativa, ¿sí? Entonces, visualmente uno puede decir, la solución de esto va a ser entre menos 3 y 2 y de 2 a más infinito. Pero a veces no queda tan práctico visualizarlo en el gráfico. Entonces lo que conviene es plantearse el signo de f de x, ¿sí? A partir del gráfico planteamos el signo de f de x y decimos, bueno, entonces para plantear el signo vamos a identificar dónde cambia el signo. El signo cambia en esta raíz menos 3, que sería una raíz simple, porque hay un cambio de signo, ¿sí? Después también en 2, que como no hay cambio de signo, porque aquí el gráfico es las imágenes son negativas para estos puntos, y aquí también, entonces sería una raíz doble, este 2 corresponde a una raíz doble. También sabemos que la imagen de 2 es 0, porque es una raíz, la imagen de menos 3 es 0, a la derecha de 2 el signo es negativo, entre 2 y menos 3 el signo es negativo también, y de menos 3 a la izquierda el signo es positivo. Entonces cuando uno tiene el signo de las f de x, ya queda un poco mejor tratar de escribir la solución. ¿Por qué? Porque vemos que las f de x son menores a 0, ¿sí? Entre menos 3 y 2, sin el menos 3 y sin el 2. ¿Por qué? Porque el menos 3 y 2 valen 0, y a mí no me sirve el valor 0, tiene que ser menor que 0. Después, de 2 en adelante también, o sea, de 2 a más infinito. Ese intervalo también, las f de x son negativas. Entonces, ya pasamos a escribir la solución, que es el intervalo de menos 3 hasta 2, ¿sí? Sin el 2, unión el intervalo de 2 a más infinito, o sea, de 2 en adelante, sin el 2 también. Por eso usamos paréntesis curvo. Y esa sería la solución en la parte B. Podría haberse hecho sin plantear el signo y mirando solo el gráfico. Bueno, ahora vamos a pasar a desarrollar la parte C. ¿Sí? La parte C nos pide hallar f
de 4. ¿Sí? Queremos conocer f de 4. Entonces, sabemos, observando el gráfico, podemos saber que la imagen de 4, que es la que tenemos que hallar, ¿sí? Si ubicamos 4 acá, la imagen va a ser negativa, ¿sí? Pero lo que no sabemos es cuál es el valor específico de esa imagen. Entonces lo tenemos que calcular. Para eso necesitamos conocer la expresión analítica de la función f, ¿sí? Es decir, la expresión ya sea desarrollada o factorizada, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué datos tenemos que nos proporciona el gráfico y cómo podemos usarlos para hallar la expresión analítica de la función. Vamos a recordar que tenemos en el gráfico, podemos extraer las raíces, ¿sí? Que son una es menos 3, que es una raíz simple, la otra raíz es 2, pero 2 es una raíz doble, ¿sí? Luego, la función f es polinómica de tercer grado. ¿Para qué nos sirve que sea polinómica de tercer grado? Nos sirve que si es polinómica de tercer grado va a estar definida por un polinomio de tercer grado, ¿sí? Las imágenes están definidas por un polinomio de tercer grado, entonces vamos a saber que el polinomio va a tener como máxima cantidad de raíces 3, ¿sí? Que en este caso las conocemos porque es una raíz simple y una doble, así que ya conoceríamos todas sus raíces. Otro dato que tenemos es que el punto menos 1, menos 36 pertenece al gráfico. ¿Qué significa eso? Que la imagen de menos 1 en la función f es menos 36. Y eso lo escribimos como f menos 1 es igual a menos 36. Bueno, esos datos son los que tenemos para poder hallar la expresión analítica de la función. Ahora lo que vamos a recordar es que cuando conocemos las tres raíces y el coeficiente principal, podemos escribir la expresión analítica de la función escrita en su descomposición factorial. De la siguiente manera, como a por x menos alfa por x menos beta por x menos gamma, ¿sí? Donde a es el coeficiente principal del polinomio, que no lo conocemos, ¿ah? Pero alfa, beta y gamma son las raíces, ¿sí? Que las conocemos porque es un polinomio de tercer grado. Entonces, cuando de un polinomio de tercer grado conozco todas sus raíces y el coeficiente principal, puedo escribir esta expresión analítica que está escrita en su descomposición factorial, ¿sí? Ahora, alfa, beta y gamma ya las conocemos, repito, porque una raíz es menos 3 y 2 es raíz doble, ¿ah? Pero no conocemos el coeficiente principal. Pero vamos a usar de alguna manera este dato para poder terminar de conocer el coeficiente principal, ¿ah? Entonces, vamos a escribir la descomposición factorial con los datos que tenemos. F de x es a por x menos 2, que es una raíz, por x menos 2, porque es raíz doble, ¿sí? Por x menos menos 3. Por lo tanto, el opuesto de menos 3 es x más 3, ¿sí? Y esta es la expresión analítica que pudimos escribir de la función f. Pero todavía no conocemos a. Entonces, lo que vamos a hacer es usar, utilizando que f de menos 1 es igual a menos 36, tenemos que f de menos 1 sea igual a menos 36, significa que en esta expresión, ¿sí? Si sustituyo x por menos 1, ¿sí? El valor numérico me va a tener que dar menos 36, ¿sí? Eso es porque la imagen de menos 1 es menos 36. Entonces vamos a escribir que si sustituimos la expresión de f por menos 1, eso tiene que dar menos 36, porque es un dato, ¿sí? Por lo tanto, si observamos este renglón,
tenemos que esto lo podemos calcular, esto también, y esto también es un valor. Por lo tanto, en todo este renglón tenemos una incógnita que es A, la cual vamos a poder hallar resolviendo esa ecuación. Entonces, vamos a hacer las cuentas de los paréntesis. A por menos 3, por menos 3, por 2, es igual a menos 36. ¿Sí? 3 por 3, 9. Son dos productos, porque es una factorización. 3 por 3, 9. Menos 3 por menos 3, 9. Después 9 por 2, 18. Y daría A por 18. O 18A, que es lo mismo. Ahora, para calcular el valor de A, como 18 está multiplicando a la incógnita, nos quedaría menos 36 sobre 18. ¿Sí? Si simplificamos esa fracción, queda que A es igual a menos 2. Y este sería el coeficiente principal. ¿Ah? Ahora sí, se ve. A es igual a menos 2. ¿Ah? Sería este coeficiente principal. Por lo tanto, ¿sí? F de x, es decir, la expresión de la función, es menos 2 por x menos 2. Y podemos poner, en vez de x menos 2 por x menos 2, podemos poner x menos 2 a la 2. ¿Ah? Para simplificar la notación. Por x más 3. ¿Ah? Y esta, que está acá, esto es la expresión analítica de f escrita en su descomposición factorial. ¿Sí? Ahora, lo que nos falta hacer es hallar f de 4. ¿Ah? ¿Cómo hacemos para hallar la imagen de 4? Tener la expresión analítica de la función significa que para cualquier x yo puedo calcular su imagen. Y en particular voy a poder hacerlo para 4. ¿Sí? Por lo tanto, lo que hacemos es hacer f de 4, ¿sí? Va a ser igual a menos 2 por 4. Menos 2, sustituyo x por 4 a la 2 por 4 más 3. ¿Sí? Y ahora vamos a resolver con cuidado. Paréntesis, nos da 4 menos 2, 2. 2 a la 2, 4. 4 más 3, 7. ¿Sí? 7. 7 por 4, 28. 28 por 2, 56. ¿Sí? Y como 2 es menos 2 es negativo, quedaría menos 56. ¿Sí? Por lo tanto, f de 4 es menos 56. Y allí queda resuelto la parte C. ¿Ah? Esta es la imagen de 4 en la función f. Es menos 56. ¿Ah? Ahora, acá, esta es la expresión analítica de f, escrita en su descomposición factorial, si quieren para recordarlo, en su descomposición factorial. ¿Ah? En general, una expresión analítica puede estar factorizada de distintas maneras y una factorización especial es su descomposición factorial. ¿Sí? O también puede estar desarrollada, puede presentarse de distintas maneras. ¿Ah? Pero en este caso nos convino trabajar con la descomposición factorial. Bueno, espero se haya entendido y aquí quedó pronto el ejercicio.